no sé ni cómo empezar, no sé qué decir. El caso es que, hola, mi nombre es Andrea. Puedo empezar diciendo que vengo de una familia católica. Digamos que la fe en mi casa se vivía un poco tibia. Mi mamá sí iba a misa. La mayor parte de mi vida fue cada domingo a misa. Mi papá no iba tanto. Estuve en un colegio católico, hice la primera comunión, me bautizaron obviamente, hice la confirmación también, todo muy en orden. Pero desde muy pequeña yo sentía siempre cierta fascinación por el universo. Para mí el universo, las estrellas, era algo que me atraía demasiado. Yo dibujaba estrellas todo el tiempo en mis cuadernos, siempre a mí me gusta mucho escribir y siempre hacía como escritos en referencia al alma, en referencia al universo, en referencia a temas muy trascendentales desde muy pequeña. Un poco así, medio rara. Mi infancia un poco así, todos los sacramentos, iba al colegio, pero era ir a un colegio católico y hacer la primera comunión y hacer la confirmación y todos estos temas, pues era un tema más de cumplir, era un tema más de, pues es lo que se hace, todas las niñas, porque éramos solo mujeres. Cuando llegábamos a tercero de primaria, hacíamos la primera comunión y cuando estábamos en décimo en el colegio, en el bachillerato, pues hacíamos la confirmación. Era normal, ¿no? Era como lo que se suponía que tenías que hacer. Y pues yo simplemente lo hice y ya está. También he de confesar que yo no tenía mucha idea de nada. Me habían hablado de Dios y de Jesús y yo conocía de Dios y de Jesús y de María y de algunos santos desde muy pequeña, pero pues realmente no entendía qué significaba, no entendía pues qué querían decir, o a qué hacía referencia o la magnitud de lo que es. Entonces para mí simplemente era como seguir el camino que todo el mundo, todas las demás personas pues simplemente seguían, ¿no? Obviamente en mi colegio y tal. Y bueno, fui creciendo. Cuando llegué a la adolescencia, es verdad que mi adolescencia fue un poco complicada. Empecé a tener muchos conflictos internos, a empezar como episodios de depresión, un poco ansiedad, trastornos de alimentación, en fin. Pasé por diferentes cosas, todos procesos internos míos, pero digamos que en cuanto a mi fe, pues entre más iba creciendo, más me iba alejando de Jesús. Yo recuerdo muy bien, llegó un punto en mi niñez, yo tendría por ahí 11 años, más o menos, 11 12 años, en el que mi mamá pues siempre me llevaba a misa desde que yo estaba muy pequeña, los domingos siempre yo iba con ella, siempre me llevaba, pero llegó un punto en el que yo ya no quería ir más, a mí no me gustaba, me aburría, me daba sueño, no entendía nada de lo que estaban diciendo, no sabía por qué estaba ahí, siempre estaba rodeada de gente grande, de adultos mayores que estaban ahí escuchando y ya está, pero a mí no me decían nada, me distraía muy fácilmente, no me gustaba. Hasta que llegó un día en el que le dije a mi mamá que yo no quería ir a misa y pues como toda mamá obviamente me medio regañaba que no, que tienes que ir a misa, que se va a misa los domingos, que no sé qué. Entonces por mucho tiempo fui obligada hasta que ya fui creciendo un poco más y me fui volviendo más y más y más y más adolescente y ya para ese entonces pues un día le dije a mi mamá pues no voy a ir aunque me obligues y no voy y dejé de ir y cada vez que, bueno, ese día obviamente mi mamá se enfadó conmigo, normal, y desde entonces pues cada vez que llegaba el domingo me preguntaba cómo vas a ir a misa y yo le decía no, no voy a ir, pues se quedaba enojada conmigo ese domingo y varios días hasta que ya entendió que yo no quería ir y simplemente dejó de enojarse y dejó de preguntar. Para ese entonces yo ya estaba mucho más grande, ya estaba entrando como en otros temas más fuertes como de la adolescencia, de empezar a cambiar, de encontrar mi identidad, pero al mismo tiempo siempre me sentí muy diferente a todas las niñas y gente de mi edad, siempre, no sé, me gustaban otras cosas, pensaba mucho más en cosas más profundas, no lo sé, simplemente siempre me he sentido como muy diferente, entonces en la adolescencia pues se nota aún más
porque apenas estás como en la búsqueda de tu identidad, apenas estás como en la búsqueda de quién eres o de quién quieres ser o de probar esto o probar aquello, pero yo nunca sentí que encajaba como en ninguna parte. Y en cuanto a mi fe, a medida que iba creciendo, pues me iba alejando cada vez más. Y lo primero que sucedió conmigo fue la ruptura con la iglesia, entre comillas lo digo, ¿no? Porque la iglesia al final somos todos los que estamos bautizados, no la institución como tal, sino todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Entonces me peleé con la institución de lo que yo creía que era la iglesia en ese entonces. Y no estaba de acuerdo y la manera en la que abordaban muchos temas no me gustaba. Empezaron a aparecer cosas que yo empecé a ver y desde mi propio criterio empecé a decir como no, esto a mí no me gusta, esto no es lo que yo quiero, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me gusta ir a misa, esto, bla, bla, bla. Y simplemente corté como mi religión en cuanto a la institución de la iglesia. El problema con comenzar a rechazar la iglesia es que el enemigo se agarra de eso, se agarra de cualquier cosa para jalarte y jalarte y jalarte y jalarte cada vez un poco más hacia donde él quiere. Entonces, cuando yo empecé a rechazar la iglesia, pues empezó a pasar un tiempo y ya luego no era solamente la iglesia, sino también Jesús. Para este entonces yo ya me había graduado del colegio, ya no estaba yendo a misa mínimo una vez al mes, porque yo le dije a mi mamá que no quería ir a misa los domingos, pero eso no significaba que no podía no ir a misa en el colegio cuando había celebraciones o cuando siempre cada grupo, cada salón tenía su misa como en el mes y pues obviamente yo tenía que ir. Y la misa para la graduación y bueno, todos estos temas que siguieron apareciendo, pues la iglesia seguía estando ahí, Jesús seguía estando ahí y la misa seguía estando ahí. Lo que pasa es que yo ya no lo veía, no lo sentía, para mí no significaba nada. Honestamente no puedo decir un punto específico en el que haya como dicho, no, yo no creo en esto, no, fue como poco a poco me fui desconectando sin darme cuenta hasta que un día volteé a mirar y estaba completamente desvinculada de Dios y de la iglesia. Para ese entonces, pues ya estaba un poco más en la universidad, en una universidad pública en Colombia que nada que ver con Dios, nada que ver con Jesús, nada que ver con la iglesia, nada que ver con nada de religión, completamente, no sé si completamente atea, pero por lo menos en la que yo estaba así no había nada de eso, ni mucho menos. Y pues ya estaba metida en otros temas, además era bailarina, estaba estudiando en la Facultad de Artes, todo mucho más artístico, mucho más libre, mucho más diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de abordar la vida. Y pues entre tanto multiculturalidad y formas de pensar y filosofías y tal, pues se puede decir que estaba explorando en muchas cosas, pero al mismo tiempo cada vez me alejaba más y más y más de mi fe. Hasta que llegó la pandemia y como yo creo que a todos o a la mayoría, fue un shock de replanteamientos existenciales en todos los ámbitos y para mí fue el qué quieres hacer con tu vida. Llega la pandemia y estoy en el paro en la universidad porque pues claro no había clases, además como yo estudiaba danza, pues todas las clases eran presenciales en el estudio, bailando, ¿no? Como que todavía no había nada de estas cosas de adaptación a la virtualidad ni nada de esto, entonces hubo un tiempo pues en el que se paró completamente y aparte estudiaba en una universidad pública y si eres colombiano o alguna vez, bueno, no sé si en tu país también funciona así, pero en Colombia las universidades públicas, una carrera que es de 4 o 5 años, puedes gastarte 10 años porque en la mitad del semestre, del año, del día, de la semana, les da por hacer un paro y cuando hacen paro no se hace nada, absolutamente nada, y el paro puede durar un día, una semana, 2 meses, 6 meses, un año. Entonces, lo que es una carrera de 4 o 5 años, te puedes gastar 10 años fácilmente. Y era el camino por el que yo iba. Ya llevaba 4 años en la universidad y apenas iba en el sexto semestre, si no estoy mal.
Entonces, fue un replanteamiento grande como de que- qué rayos quieres hacer con tu vida. Y al fin, no diría finalizar la pandemia, pero después de ese proceso de cuando ya casi estábamos como del otro lado, no tan en el centro ni en el meollo del asunto, sino ya un poco más del otro lado, mi papá viene con una pregunta y es, hija, ¿tú no quieres irte a estudiar en el exterior? Fue y tocó un tema que yo tenía pendiente desde antes de salir del colegio y por diferentes motivos pues no se había presentado, pero señor, ¿por qué me estás haciendo contar esto? Am, no sé qué tiene que ver, pero bueno, tiene que ver un poco. Claro, a mí se me abrió una puerta de posibilidades enorme y el tema era ¿qué quieres estudiar? Porque está claro que en tu universidad puedes seguir, pero te puedes demorar fácilmente 5 o 6 años más. Estaba estudiando esa carrera en esa universidad porque dentro de lo que yo quería era lo único que había en mi ciudad. Y se me abrió una puerta de una posibilidad que no se le abre a todo el mundo y que yo no me atrevía a no tomar. Así que empecé a buscar qué quería hacer. El caso es que apliqué a una universidad en Canadá, pasé a la universidad, pagué todo el primer año, hice todos los trámites de la visa, todo tal, listo, ya lo tenía súper listo todo. Estuve con eso meses y me negaron la visa, no pude ir a estudiar, me tuvieron que devolver todo el pago de la universidad que yo no había pagado un mes, ni la matrícula, había pagado todo el año. Y fue como, ¿y ahora qué hago? Eso fue un bajonazo. Cuando a mí me negaron la visa para Canadá, fue como, iba a ir a estudiar algo que yo creía que yo quería, iba a ir a estudiar algo que a mí me movía por dentro y cuando a mí me dijeron que no, fue como, ¿es eso realmente lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Estás haciendo eso también porque es lo que las posibilidades te permiten y no es lo que tú quieres en el fondo? ¿O lo estás haciendo porque realmente es lo que amas y tu corazón anhela y tu corazón quiere? Y para ese entonces caí como en una oscuridad un poco profunda de una de las famosas crisis existenciales de qué hacer con mi vida en general, quién era yo, qué quería, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, para dónde quería ir, muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, de una manera muy sutil, viene una persona muy, muy, muy cercana a mí y me dice, ven, yo te hago una sesión de registros akáshicos y preguntamos a ver a ver qué sale. Y para cuando esa sesión de registros akáshicos llega a mi vida, yo ya había entrado en un tema que para muchos es conocido como el despertar de conciencia, entender o ver los juegos y las estrategias del sistema y lo que el mundo está haciendo con la humanidad y todas las cosas que sin darnos cuenta nos han ido metiendo en diferentes ámbitos. Conociendo lo que estaba pasando con la industria de los alimentos, conociendo lo que estaba pasando con con la industria farmacéutica, con la industria de la educación, con muchas cosas. Yo ya había entrado ahí, ya lo había visto, ya no podía no verlo. Entonces cuando ella me ofrece, esta persona me ofrece la posibilidad de hacer una sesión de registros para preguntar qué rayos se supone que debo hacer yo con mi vida y con mi existencia. Pues obviamente le dije que sí, primero porque era una persona muy cercana, segundo porque estaba muy desesperada y tercero porque yo ya creía en todo eso sin saber específicamente qué era. Y bueno, hicimos la sesión y yo no les voy a mentir, esa sesión para mí fue en esencia lo que me trajo aquí.
fue, fueron las palabras perfectas, ordenadas de la manera perfecta, tocándome la fibra del corazón perfecta, que generaron un torbellino de cosas que empezaron a pasar dentro de mí, dentro de mi vida, dentro de mi cabeza, dentro de mis ideales, dentro de mis filosofías, de mi estilo de vida, de muchas cosas, y que me unieron muchos cabos sueltos, porque como se los dije antes, pues yo siempre me he sentido muy diferente, siempre me ha costado mucho encajar. Soy una persona que le gustan muchas cosas, a mí me gustan muchas cosas diferentes y si por mí fuera, pues me gustaría probarlas todas, intentarlas todas, estudiarlas todas, hacerlas todas, todo. Pero esa sesión lo que hizo fue como tomar los puntos clave de todas las cosas que yo tenía revueltas y unírmelas en una sola frase para que yo lo entendiera. Y fue como, wow, me ayudó a unir los cabos sueltos de el baile y el movimiento, de haber sido una persona que desde siempre he sido a quien mis amigas han venido a buscar para consejos, para ayudas, como todo este tema de escucha a las otras personas, de terapia, de todo, de mi fascinación por el universo, por el alma, por todas las tristezas y las depresiones y las dificultades que yo he tenido, ¿no? Como que me hizo una bola completa y compacta que me ató con un moñito y me lo puso delante y fue como, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que has estado buscando, esto es lo que tienes que hacer ahora. Y yo dije, wow, esto es increíble, sí, vamos. Y empecé a buscar un curso relacionado con eso. Aquí, obviamente, en España, pues porque ya tenía la idea de venir para acá, tenía que buscar qué quería estudiar, no sabía si quería hacer lo mismo y pues esto fue lo que salió, esto fue lo que ocurrió y pues aquí hemos llegado. Y habiendo llegado aquí, descubro aquí me refiero a este punto, pues descubro una terapia, entro al infinito mundo de las terapias de la nueva era, porque claro, una cosa es escuchar el horóscopo, creer en los signos zodiacales, saber cuál es el tuyo, ¿no? Como que se ha convertido en algo muy social que mucha gente sabe por cultura general, por así decirlo. Pero aquí fue como poco a poco empezar a entrar un poco más profundo, un poco más, esto ya era un poco más formativo, entonces implicaba otro tipo de cosas y bueno, encontré un curso que me encantó y yo dije, lo leí todo entero, íntegro todo y yo dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer aquí, inscríbanme, para allá voy. Bueno, eso fue lo que vine a hacer, eso fue lo que vine a estudiar, entré al curso. Tengo que decir que un grupo maravilloso de personas maravillosas y probablemente es que es impresionante porque Dios sabe cómo hace las cosas y ese grupo fue lo que a mí me sostuvo en el proceso de migración. Sin ese grupo a mí se me hubiera hecho muy, muy, muy inclinada la cuesta arriba. La soledad hubiera sido demasiado. Yo el primer año solo lloraba. Yo ni me acuerdo. Yo sé que yo solo lloraba. Todas las semanas estaba llorando por cualquier cosa. Muchas veces ni siquiera sabía por qué estaba llorando. Era como un cúmulo de muchas cosas. Entonces, claro, tú entras a algo que te toca las fibras, que trabaja tan profundamente dentro de ti, que involucra tantas cosas que a ti te gustan y que a ti te mueven, que me empecé a meter y a meter y a meter y a enrollar y a querer conocer más y a leer cosas y entonces que no, que el universo, que la ley de atracción, que la manifestación, que empezar a meditar, que estudié registros akáshicos, me convertí en terapeuta de registros akáshicos también. Todo siempre, y esto quiero que quede claro, yo no sabía que esto era malo. A mí nadie nunca jamás en mi vida ni en mi existencia me había dicho que esto era malo. Para mí esto era la verdad, la última verdad, la verdadera verdad, de veritas, te lo digo. O sea, jamás lo hice yo con la intención de hacerle mal a nadie. Yo siempre lo tenía puesto en mi mente de yo soy una
una guerrera de luz, una trabajadora de luz, una semilla estelar, una diosa, un alma vieja, infinita, perfecta y ascendida y con 1.000 millones de vida detrás, con muchísimo conocimiento y sabiduría. Yo entro al mundo de la nueva era y empiezo a agarrar información y a absorber información y a ser mejor y a tener, a desarrollar una intuición muy aguda o lo que sea. Y, y esto lo que hace es empezarme a alimentar y alimentar y alimentar el ego, pero demasiado. Yo nunca he sido de restregarle nada a nadie en la cara, ni de restregarle mis virtudes y mis talentos a nadie en la cara, pero es verdad que me creía superior a muchas personas por el hecho de tener muchas otras capacidades que las otras personas pues no habían desarrollado todavía. Y dentro de eso me empecé a meter a muchas cosas y bueno, el tema detrás de todo esto es que cada vez que tú haces alguna de estas prácticas, además me empecé a meter fuerte en el yoga, mucho tiempo, muy fuerte en el yoga. Y cada vez que tú haces cualquier tipo de estas prácticas, porque claro, también tenía cosas, más cristales compraba, atrapasueños, inciensos de todo tipo, cosas para hacer rituales, aceites esenciales, libros, libros de brujería verde, de brujería blanca, empecé a estudiar astrología, un montón de cosas, hacer cosas con mediums, hacer regresiones de vidas pasadas, mmm, muchas cosas. Cada vez que tú haces alguna de estas prácticas, yo lo describo como que vas entregando un pedacito de tu alma sin querer. Un pedacito de ti lo vas regalando o donando o entregando. No sé si la palabra es contra tu voluntad, pero sin darte cuenta. Y claro, hubo un momento en el que sí, yo estaba muy en el auge y todo estaba muy bien y todo era abundancia y manifestación y los portales 88 o el portal 1111 o todos los N portales y cosas que hay o los rituales de equinoccio, los rituales de solsticios, un montón de cosas. Y yo intenté crear una marca personal basada de esto. Yo intenté crear un proyecto personal que me diera para vivir, para existir, basado en todos estos conocimientos que yo tenía. Y lo intenté, fíjate, la primera idea inicial me vino en el 2020, cuando todavía estábamos en la pandemia, y hasta el año pasado, no, hasta inicios de este año, 2026, yo trabajé en eso y nunca obtuve resultados. Nunca, a ver si logré cosas, pero nunca realmente pude construirlo. Había algo dentro de mí que no me terminaba de encajar. Yo no sabía, o sea, yo sabía qué era, ¿no? Como en el macro, yo sabía qué era, yo lo tenía claro y lo escribí 1.000 veces y me hacía preguntas y cómo crear una marca personal y cuál es el porqué y cuál es el corazón de tu marca y hice cursos y gasté dinero en cosas y porque claro, todo es pagando. En ese mundo todo es pagando y todo es caro y todo tiene un precio y porque hay que tener un intercambio. El karma, la ley de todo, en fin. Y yo estaba en ese camino de intentar, wow, estaba ciega, 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 perdida, sorda, completamente. La verdad es que si el padre me tenía ahí era por una razón. Yo aún el día de hoy, puede que la razón sea yo poder compartir ese testimonio, ¿no? Pero al día de hoy yo todavía me pregunto, ¿para qué me hiciste caminar por ahí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga con eso? Con todos los años que dediqué a eso, que vendí mi alma sin darme cuenta. El caso es que a mí nunca me funcionó, nunca prosperó, la idea nunca me quedó clara, hasta el día de hoy sigo sin tenerla clara y gracias a Dios. Y hoy puedo ver que siempre Él estuvo detrás, siempre Él estuvo detrás, dejándome caminar hasta cierto punto, pero no dejándome caer.
del todo. Me cuido hasta cuando lo negué, lo rechacé, le peleé demasiadas veces. Y como no funcionaba, obviamente me tocó buscar un trabajo. Yo trabajaba antes, pero decidí apostar por este proyecto y renuncié a ese trabajo y estuve sin trabajar 8 meses o así. Y ni eso prosperaba, aun cuando me le estaba dedicando a tiempo completo, ni yo conseguía trabajo. Y no encontraba hasta que un día me llegó uno, por así decirlo, y empecé a trabajar ahí. Un trabajo bastante demandante, un trabajo de muchas horas, un trabajo muy intenso, con mucho estrés y sobrecarga detrás, con presión detrás, pero era el trabajo que tenía y obviamente le dije que sí. Entonces yo seguía metida en todo este mundo, que tengo que manifestar, que yo puedo crear la vida de mis sueños, que yo puedo atraer lo que yo me merezco, que yo soy mejor que muchas personas en ese sentido. Entonces yo me merezco que para mí vengan cosas increíblemente abundantes y yo me merezco el trabajo de mis sueños y ese trabajo es solamente por ahora y bla, 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 bla. Pero a medida que empezaron a pasar los meses y yo seguía en ese trabajo y seguía alejándome cada vez más porque, claro, al ser tan demandante, tan estresante y con tanta presión, me empezó a agotar muy rápido, muy, muy rápido. Entonces ya no le dedicaba tiempo a lo otro. Yo decía como, bueno, puedo seguir haciendo lo otro on the side, como paralelamente mientras trabajo aquí, porque pues el poco tiempo que tengo lo voy a dedicar a eso y no lo voy a soltar de verdad, pero no puedo, o sea, el cansancio, el agotamiento mental, el agotamiento emocional, no me fluían las ideas, no sabía qué hacer, no quería hacerlo, llegué al punto de no querer aparecer, de no querer show up, no querer trabajar en eso en el sentido de no tengo energía para sostener esto, no tengo energía, no tengo energía para nada, escasamente tengo energía para mi trabajo y poco a poco empecé a caer otra vez en en una depresión, un momento muy difícil porque el enemigo cuando hay momentos en los que él sabe cuándo apretar más y se empezaron a hacer evidentes cosas que antes no me pasaban. Empecé a tener muchas pesadillas muy feas, empecé a no poder dormir, empecé a tener muchos problemas con mi pareja, otra vez no saber qué hacer con mi vida, muchísima, muchísima, muchísima frustración, porque lo que yo quería y por lo que había trabajado tanto tiempo no se me daba y por más de que lo intentaba no se me daba y no me fluía y no me venía la claridad, no me venían las ideas, no era capaz de manifestar nada. Yo era la responsable de todo universo. ¿Qué por qué yo estoy rota y por qué no puedo manifestar nada, por qué no puedo enraizar nada en la tierra, por qué no puedo crear nada, por qué no puedo sostener nada, por qué no puedo generar abundancia, por qué me pasan estas cosas. Porque es que el problema de la nueva era es el yoísmo y el yoísmo es que yo tengo que ser capaz con todo, yo tengo que ser capaz de sostener todo, yo tengo que ser capaz de crear todo, yo tengo que ser capaz de manifestar todo. Yo soy la responsable de mi existencia. Todo lo que pasa a mi alrededor pasa porque me pasa a mí por dentro. Entonces, si yo estoy rota, o bueno, yo estoy rota y ese es el motivo por el cual todo alrededor mío va mal, porque yo estoy mal. Entonces empecé a hundirme y a hundirme y a hundirme y a hundirme en el estrés, en el agobio, en la frustración, en el miedo, en la tristeza. Ya no me reía, el pelo se me estaba cayendo más que nunca en mi vida. Empecé a perder el sentido de la vida, no me reía, no hablaba, en mi trabajo no hablaba, estaba completamente deprimida. Siempre estaba triste, no tenía energía para nada, dejé de bailar meses, dejé de hacer ejercicio, que también me encanta, no era capaz de levantarme, me levantaba y podía dormir 10 horas y estaba exhausta,
exhausta, me sentía seca. A mí me gusta mucho escribir y por mucho tiempo he hecho práctica de journaling. Por muchos, muchos, muchos años empecé a escribir hace muchísimo tiempo. Por esos días, todos los días en mi entrada de journaling o los días que escribía, porque no crean que lo hacía todos los días, no. Pero cuando sí lo hacía, en todas las entradas siempre era, me siento seca, seca a nivel celular. Es como si mis células estuvieran muriendo, como si no pudiera respirar, como si no me llegara el aire y me estuviera ahogando, como si no hubiera bebido agua en milenios. Y ahora que lo digo y lo pienso y miro para atrás y es como estaba en la mitad del desierto y llevaba años, años caminando en el desierto y no me había dado cuenta. Y yo me había llevado al desierto. Yo me estaba muriendo. Mi alma se estaba apagando y apagando a niveles y a velocidades abismales. Dejé de menstruar. Eso también me lo robó. La vida. No tenía vida. No tenía vida. Ay, señor. Me estaba ahogando en mi propia existencia y no me había dado cuenta porque yo tengo que ser capaz. Todo el mundo puede, yo, ¿por qué no? La soberbia. Y los niveles de soberbia. El querer no estar con mi pareja porque él no estaba a mi altura de evolución de conciencia, de crecimiento personal, de nivel y despertar espiritual, por no tener la misma vibración que yo, por vibrar bajito, por no querer hacer un montón de prácticas que yo quería que él hiciera para estar a mi altura. Oh my God. Señor, wow. Avanzando un poquito más en la historia, resulta que Jesús nunca se fue de mi lado. Y mientras yo caminaba en el desierto, él caminaba conmigo, un poquito más atrás, viéndome, esperándome, acompañándome. Yo me estaba apagando, pero él estaba ahí, yo no estaba sola. Y un día, la familia de mi pareja vive en Estados Unidos y él se iba de viaje a visitarlos. Y nosotros teníamos un gatito, de él, pero nuestro. Y ya estaba muy mayor, tenía 16, 17 años, tenía el gordo. Y ya llevaba una semanita, unos mesecitos, no muy bien, un poco raro, raro. Mi pareja se iba de viaje y yo me iba a quedar con el gatito, obviamente, cuidándolo. Pero el día que él viajaba se puso muy mal. Vicente, el gato, se puso muy mal. Estaba muy raro. Ese fin de semana, eso fue un lunes, y ese fin de semana anterior a eso había estado muy raro. Las últimas semanas había estado muy raro conmigo. Me buscaba a mí para acostarse, me buscaba a mí para que le diera la comida, me buscaba a mí para lo que sea que yo estuviera haciendo, quería estar conmigo. Y eso nunca, jamás, desde el primer día que yo lo conocí, jamás hizo nada remotamente parecido a eso. Entonces era muy extraño. El día que él se fue de viaje, antes de irse, viajaba como al mediodía y antes de irse fuimos los tres al veterinario y pues yo me quedé con él no sé, obviamente fuimos de urgencia, no teníamos cita. Y yo me quedé con él se tuvo que ir para el aeropuerto y yo me quedé con el gato y él estuvo acostado en mí y se volteaba y me miraba así con los ojitos y cerraba los ojos y se acurrucaba como en mí hasta que nos hicieron entrar y ya cuando entramos la veterinaria nos dijo como
la solución, lo que podemos hacer ahora es como ingresarlo a cuidados intensivos porque llevaba días sin comer, muchos días sin comer, ya no quería casi ni tomar agua. Lo podemos ingresar a cuidados intensivos, pero él ya está muy mayor, no está muy bien, está muy deshidratado. Y pues la verdad, para que se quede como los últimos días en la clínica, yo prefiero que no sufra. Entonces llamé a mi pareja, le estaba en el aeropuerto, le conté todo y bueno, decidimos poner a nuestro gatito a dormir y yo me quedé con él y justamente antes de que él ya se durmiera para siempre, me miró como nunca jamás me había mirado y suspiró y apoyó la cabecita y se quedó dormido. Y yo les juro que en ese momento yo sentía la presencia angelical. No sé cómo, no sé cómo describirlo, pero yo sentía la presencia angelical alrededor de nosotros. Y yo volví a casa ese día. No, no es cierto. Después de eso yo me fui al trabajo, que tenía jornada completa, 8 horas seguidas de pa, y habían hecho cambios en el trabajo y había cosas nuevas y hubo ese día muchísimos problemas, eh, peleas con terceros, discusiones, hubo momentos en los que yo estaba sola con esos problemas, intentando resolver todo, me gritaban, yo me iba a llorar al baño y a respirar profundo y yo, por favor, cálmate, no llores aquí, por favor, cálmate, no llores aquí. Tenía que volver a salir, a atender gente. El peor día de trabajo de mi vida fue ese día. Y cuando yo llegué a la casa por la noche, yo me derrumbé y llegué sola. La casa estaba sola, con el transportín de Vicente vacío, con todas sus cositas por todas partes, su cama, su comida, su agua, sus juguetes, su mantita, todo, pero él no estaba, mi pareja no estaba y yo estaba sola en el apartamento. Y cuando me pude calmar, justo antes de dormir, entré a YouTube, porque ¿qué más vas a hacer después de un día de... Entré a YouTube a scrollear, obviamente. Pero ni tiempo de scrollear me dio, porque entré y el primer video que me salió, el primero, era el testimonio de Jonathan Romy, el hombre que hace de Jesús en The Chosen. Y oh my God, me lo vi entero, obviamente. Y después de ese me vi otro y otro y otro, todos de él, y otro 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 y otro. Estaba sedienta. Era como si me estuvieran dando agua de vida después de años, años de desierto. Estaba muerta. Yo estaba muerta. Ya no tenía ganas de nada. Ya no tenía aliento, ya no tenía fuerzas, ya no tenía energía, ya no tenía vida, ya no tenía nada. Y el testimonio de ese hombre me puso gotas de agua de vida en mi alma, en mi corazón. No sé, no sé ni cómo, no sé ni cómo describirlo, ni cómo explicarlo, pero estaba sedienta, seca, seca. Y sus palabras me devolvieron a la vida. El Espíritu Santo me condujo a más testimonios, a más videos sobre Dios, sobre Jesús, sobre The Chosen. Y esa semana estuve sola en el apartamento con el duelo, reventada,
física, mental y emocionalmente, solo viendo videos sobre Jesús y Dios, el silencio y el dolor de abrir los ojos y de ver dónde yo estaba metida, el hueco en el que yo estaba metida, la oscuridad y la mentira, el engaño en el que yo estaba metida. Cuando eso pasó, fue como si a mí me hubieran quitado un velo del grosor de un muro de concreto acumulado de polvo, de años, y hubiera podido volver a ver el sol, por fin, volver a ver con claridad, por fin. Y digo dolor porque, Dios mío, estar ahí duele, duele. Ver todo lo que había hecho duele. Y entonces me cayó el arrepentimiento y el dolor de pecado. Todo el daño que había hecho, no solo a mí misma, pero a los demás también. Todo lo que por tanto tiempo juzgué de otros, quise que los otros hicieran, intenté conducir a otros, hice con otros, le hice a otros, que los llevé a vender pedacitos de su alma sin ellos darse cuenta. Y suena muy dramático y suena muy lo que sea, pero es que es verdad, es verdad. Cada vez que tú haces algo de eso te estás enrollando, entretejiendo con el otro, con el del otro lado, con los del otro lado. Estás ofreciendo tu alma, estás ofreciendo tu vida a cambio de que ellos puedan vivir a través de ti. Y todo el daño que eso hace, no solo a ti, a los demás, a los que te rodean, a tu vida, a tus circunstancias. Lo que le duele eso a Dios, lo que le duele eso a Jesús que murió por ti para salvarte y tú vas y te enrollas con el otro. No sé, para mí en ese momento fue muy grande y me tumbó todo. Él me fue tumbando y me fue revelando y me fue mostrando todo. Todas las mentiras sobre las que yo estaba cimentada, todas las mentiras sobre las que yo estaba subida, todas las mentiras sobre las que yo estaba viviendo mi vida. Lo derrumbó todo, todo. Dios, si tú sabes que me lo derrumbaste todo. Y la confusión que vino después y el no saber, y entonces ahora otra vez, ¿qué hago con mi vida, Señor, si esto no es? Pero es diferente. Es diferente porque ahora tengo la fe. Es diferente porque el amor de Dios que yo he sentido, el amor de Dios que Él me ha hecho sentir, que Él me ha mostrado, es que no sé, no se compara con nada. No hay nada. Y yo llevo muy poco tiempo en esto. Yo, esto que les estoy contando pasó en febrero de este mismo año. Y estamos a junio. Yo estoy en el proceso, estoy metida en ello. Yo todavía no tengo respuestas de muchas preguntas. Todavía me siento muy perdida en muchos aspectos, pero lo que sí tengo claro es Él. Que Él es la verdad, el camino y la vida. Eso, solo con eso, y ya no necesito más. Él lo ha llenado todo. Lo está llenando todo. Me está enseñando todos los días. Me está mostrando y me está llevando, incluso aún cuando el otro viene a hacer malas pasadas, porque cuando ve que te va a perder y ve que te estás yendo a las manos de Dios, ataca con más fuerza. Y Dios mío, si yo sé que es que Él ataque con más fuerza, porque no quiero entrar en muchos detalles, no sé ni cuánto llevamos de video, ni cuánto tiempo te he tomado de tu día, pero Él no se queda con las manos cruzadas y sabe justamente dónde atacarte. Y si yo hoy estoy compartiendo esto es porque Dios me ha puesto aquí. Porque yo no soy de compartir mi vida, yo no soy de publicar en mi Instagram personal, yo no soy, ni siquiera en el Instagram que hice para lo otro, publicaba cosas sobre mí.
Yo no soy de tener muchos amigos, yo no soy de contarle de mi vida a nadie. Yo hablo con mi familia porque es mi familia, pero yo soy una persona muy, muy, muy privada y todo lo que les acabo de contar me hace muy vulnerable, porque todas las verdades de mi vida, esta es la más grande. Esto es lo que mm, más ha transformado mi vida en todos los años de vida que tengo. Esto es un antes y un después en mi vida. Y si yo estoy aquí sentada es porque Dios quiere usarme como vehículo para que también sea un antes y un después en la tuya. Es su propósito y su voluntad que yo esté aquí sentada. El hecho de no haberme podido sacar de la cabeza la idea de crear este canal, de subir este video, de sentarme aquí a hablar hoy, a contar esto, es porque Él lo ha querido. El otro no me había dejado y no quería que lo hiciera por mucho tiempo. Pero hoy fue el día, hoy me senté aquí, hoy lo he compartido. Y hoy es el momento perfecto, es el momento de Él. Dios es más grande que todas las cosas. Dios es más grande que tus luchas, Dios es más grande que tus tristezas, Dios es más grande que tus faltas, Dios es más grande que tus miedos, Dios es más grande que tu frustración. Dios es el amor que a ti te falta. Dios es el amor que lo llena todo, que lo hace todo nuevo, que lo abarca todo. Dios es el camino, la luz y la verdad. Y puede que yo no tenga muchas cosas resueltas o no tenga nada resuelto y que apenas esté en la mitad del proceso, pero por eso estoy aquí. Gracias a Él estoy aquí, para Él estoy aquí, para lo que Él quiera hacer con esto, para lo que Él quiera hacer con mi vida de aquí en adelante. Y no es fácil romper una vez más con todo lo que tú eras. No es fácil destruir tu identidad, no es fácil alejarte de personas, no es fácil dejar hábitos, no es fácil transformar tu vida, pero Él vale la pena. La alegría y el amor que yo he sentido en mi corazón, la vida que yo he sentido en mi corazón, desde que Él ha vuelto a mi vida y a mi corazón, no me lo había dado nada. Ni años de terapia, de probarlo todo, de analizarlo todo, de sanarlo todo, de creerme todo. Él es más grande. Y espero que así como Él ha obrado en mi vida, así como yo le he abierto mi corazón para que obre en mi vida y me he puesto de rodillas y le he pedido y le he llorado y he hablado con Él y le he orado, ojalá algún día tú permitas abrir tu corazón para hablarle a Él también, porque Él siempre está contigo, pero Él quiere que tú le hables, Él quiere que tú lo llames, Él quiere que tú lo necesites, Él quiere que tú lo busques. Él quiere que tu corazón lo ame como Él te ama a ti, o siquiera una fracción de lo que Él te ama a ti. Él se vale de cualquier cosa, Dios se vale de cualquier cosa, Dios se vale de que lo retes, Dios se vale de que le hables, Dios se vale de que le grites, Dios se vale de que le des, aunque sea tu silencio. Dios se vale de las pequeñas cosas en la vida para llamar tu atención, para que lo veas, para que lo oigas, para que lo sientas. Él se vale de todo. Él solo te quiere a ti y quiere tu corazón. Entrégaselo. Entrégale tu corazón y verás que será de las mejores cosas que hagas en tu vida.